Amén. Bueno, hermanas, vamos a continuar con palabras de vida del gran maestro. Vamos a continuar este estudio tan maravilloso que nos ha permitido tener el Señor, que Él es el que nos enseña, Él es mediante su Espíritu Santo que nos ha dado este hermoso estudio de este libro inspirado, palabras de vida del gran maestro, de su vida. Estamos en el capítulo 7, un poder que transforma y eleva. Entonces vamos a continuar. Hermana Lucy, si puede, nos puede colaborar con el siguiente párrafo. Recuerden, cada cosa que les llame la atención o que nos quieran compartir, serán bienvenidas. Este es un estudio. Vamos a estudiar y que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús nos puedan dar sabiduría. ¿Listo, hermana Lucy? El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno, porque es bueno. Porque el hacer el bien agrada a Dios. Impresionantes palabras, ¿no? Sí, así es. Muchas veces me acuerdo tanto que cuando era pequeña, mis padres nos obligaban a ir a la iglesia, ¿sí? Y no era como por ese amor a Jesús, como por ese deseo, sino que éramos obligados. Y pues así obligados. Sí, lo que dice la hermana Lucy es cierto, pues de esa forma, como muchos han tenido la experiencia, pues obligados, nadie puede llegar al Señor Jesús. El Señor Jesús llama con una delicadeza, nos llama con un amor, pero nunca nos va a obligar. A mí me llama la atención esta frase, cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana. Y yo cuando leí esto me podía meditar cuántas veces nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, hemos considerado una carga los requerimientos del Señor. Y cuántas veces hemos meditado que es porque se oponen a nuestra propia inclinación, a nuestro propio pecado, a nuestros defectos de carácter. Es por eso que nos consideramos a veces como una carga. Pero eso es lo que nos quiere mostrar el Señor Jesús, que es por nuestra condición, pero que sus requerimientos no son una carga, y no menos una carga que podamos soportar, ¿no? Entonces, como dice acá, nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. ¿Cómo por amor podemos ser leales a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo eso nos va a inducir a hacer lo bueno, a agradar al Señor? Pero es algo que no está en nosotros. Nosotros no podemos hacer lo bueno. De nosotros no nace amor del bueno. Eso también se lo tenemos que pedir al Señor, amor de lo alto, precisamente para ser leales a Él, para agradarlo, para que Él nos enseñe y para que precisamente no nos sea una carga esos requerimientos de Dios. ¿Alguien tiene algo que comentar más de este párrafo, hermanos? El joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde, guarda los mandamientos. No matarás, cometerás adulterio,
etcétera, etcétera. El joven rico dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. El Señor Jesús responde, una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entre muchas lecciones que le dio el Señor al joven rico en esa sola enseñanza, una de ellas es que a él le habían enseñado a obedecer, mas no por un principio implantado en el corazón, un amor a la justicia, sino porque simplemente era lo correcto y lo criaron así. Cuando el Señor le da el precepto de vender todo lo que tiene, él se da cuenta cuál es el principio que tiene en su corazón, que no es el de Dios, sino el amor al dinero. Gracias. Excelente ejemplo. Bueno, vamos a continuar. Hermano Esteban, ¿nos puede colaborar con el siguiente, por favor? Mucho gusto. Dice, la gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es presentada en las palabras que Cristo dirigiera a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo hijo de Dios debe experimentar dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. El físico es cuando nacemos de nuestra madre. Por eso dice el Señor ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. Al nacer en la carne, estamos como atrapados en este cuerpo que quiere cosas malas, porque la carne está corrupta. Pero también el espíritu está dañado. Lo que el Señor Jesús nos dice es que debemos nacer espiritualmente, nacer otra vez. Y eso es lo que le faltaba a Nicodemo y que nos falta a nosotros, volver a nacer espiritualmente. Y el Señor le dice cómo ese nacimiento es algo silencioso, discreto, como el viento. No sabemos cuándo ocurre, cómo ocurre, de dónde viene, para dónde va. Pero poco a poco se va dando ese cambio, esa transformación. Eso es el nacer de nuevo. Sí, nosotros tenemos, no hay que desesperarnos, ¿no? Pero sí debemos pedir ayuda divina, porque por decirlo así, nuestro carácter, nosotros tenemos un carácter contaminado, tenemos hábitos, prácticas que hemos heredado, prácticas que hemos desarrollado. Nuestro carácter es deficiente, pero el poder de Dios puede transformarnos, puede transformar esas tendencias heredadas y cultivadas y nacer otra vez, como dice acá, tener una transformación y un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Os es necesario nacer otra vez. ¿Alguien más quiere comentar algo? Vamos a continuar entonces. Dice, el apóstol Pablo, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Eso lo hablábamos el sábado pasado. Invisible. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para orar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Me llama bastante la atención. Acá se me corrió un poquito esto. Bueno, no importa. Me llama bastante la atención aquí cómo trabaja de forma invisible esa levadura. Y cómo algo poco que he experimentado y que yo creo que muchos hemos experimentado, que por la gracia de Dios el Señor nos siga limpiando. Cuando el Señor empieza a limpiar y empieza antes de limpiar a mostrarnos quiénes somos, llegamos a un estado como en ceros, hermanos, como si acabásemos de nacer, pero pues somos adultos, ¿no? Como que no sabemos qué somos, quiénes somos y qué vamos a hacer, ¿no? Todo a veces se vuelve tan confuso porque queda uno tan en ceros porque la mayoría de cosas que hacías no estaban bien, no lo hacías con esos esos motivos que deberían ser con el Señor, tus pensamientos, tus sentimientos, tu corazón mismo te engañaba, cómo hacías las cosas porque pensabas que lo hacías por tal razón y resulta que no. El Señor te muestra por qué lo hacías realmente. Entonces uno queda como en ceros, hermanos. Y eso es lo que quiere el Señor, mostrarte quién eres. Y el nacer de nuevo es eso. Hay una transición donde tú no sabes quién eres, el Señor te muestra quién eres y te va a limpiar de tal forma que tú quedas en ceros y empieza a enseñarte una nueva vida, te empieza a dar nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos y una nueva norma del carácter, según la vida de Cristo, como dice acá. La mente, es que acá es tan literal, hermanos, y tan profundo. La mente es cambiada totalmente. Y esa es la única forma en que nosotros podemos despertar para poder oír la voz del Señor, para poder trabajar para Él de verdad. Porque nosotros pensamos que es que nosotros estamos trabajando para el Señor, que nosotros ya estamos limpios, que nosotros hacemos esto y lo otro, y resulta que estamos sucios, que estamos con una mente impura, con pensamientos que no son, con sentimientos que no son, motivos que no son, y así el Señor no puede usarnos. Así no podemos ir al cielo. Entonces, ¿qué es duro cuando nuestra conciencia es despertada? Pero es maravilloso porque todas las cargas se nos van quitando. Y cuando el Señor cambia la mente es maravilloso. Es difícil a la vez porque no nos conocemos, no sabemos qué es estar prácticamente de ceros o saber que hacías esto toda la vida por tal motivo. El Señor te dice, no, tú lo hacías por esto y nunca te pasó por la mente porque estamos contaminados, hermanos. Entonces es bien impresionante que acá lo dice, la mente es cambiada. Todo esto que dice ahí tiene que ser cambiado porque nuestro carácter no está bien. ¿Alguien desea comentar algo? Sí, ese texto que enuncia la hermana White,
Es de Efesios capítulo 2, Dios que es rico en misericordia. Pablo le está hablando a los efesios y está hablando de su conversión, aún estando nosotros muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Muchas veces estos párrafos se leen pensando que nosotros ya hemos muerto al pecado y que ya tenemos vida juntamente con Cristo solo por el hecho de bautizarnos en la iglesia. Sí, es clave entender cómo es que Pablo escribe, porque Pablo está escribiendo de su experiencia de la iglesia de Éfeso. Pero eso no quiere decir que porque me bautizo, yo ya estoy muerto al pecado y ya tengo vida juntamente con Cristo. Ese ha sido un gran error, una gran mentira que nos ha puesto el enemigo. El bautizarnos solamente es la matrícula para empezar un curso con Jesús, para morir al pecado y para tener juntamente con Cristo vida, una vida diferente y renacer de nuevo. Sí, entonces hay que, cuando leamos a Pablo, mirar bien cómo es que le está hablando, porque a veces pensamos que la experiencia de ellos ya es nuestra experiencia. No, es una promesa. Y nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Cuando la vivamos, ahí sí vamos a entender mucho más lo que está diciendo Pablo. A menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter, que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón, no ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Hay una cosa que puede acá malinterpretarse, ¿no? No quiere decir que cuando el Señor entra a nuestra vida va a limpiar todo de una vez. No quiere decir que el Señor no puede usar a alguien para hablar su palabra o para cualquier cosa de su obra y que, no sé, tenga un temperamento que todavía no ha sido santificado, que todavía se es áspero o se desáspera, todavía haya un mal genio o algo no controlado. No quiere decir que el Señor no la haya empezado a limpiar y la haya empezado a utilizar, ¿no? Eso es muy diferente porque Él no hace las cosas en un abrir y cerrar de ojos, no va a transformar nuestro carácter. Eso lo va haciendo poco a poco. Entonces tampoco pienso que se debe malinterpretar de que si hay una palabra áspera o un temperamento que se nota que no ha sido santificado, no quiere decir que no esté en ese proceso, ¿no? Pero pues se nota en la vida definitivamente cuando el Señor está haciendo un proceso de transformación y cuando hay una lucha. Como dice acá, existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación
natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos. Entonces, claro, cuando no, nosotros es bueno mirarnos a nosotros mismos en el orgullo, porque todos tenemos orgullo, porque el que no tenga orgullo no es un ser humano, porque eso fue la semilla que plantó Satanás. Todos tenemos orgullo, todos tenemos inclinaciones al mal. Entonces, podemos ver qué tanto hemos caminado con el Señor y qué tanto le hemos clamado a Él, viéndonos a nosotros mismos. Si todavía somos perversos en el carácter, si todavía tenemos esas inclinaciones al mismo nivel, como dice, ¿cómo podemos escudriñarnos y hacernos una evaluación con Jesús para que nos muestre si verdaderamente estamos siendo convertidos o no? Entonces, es un buen ejercicio, pienso yo, para ver qué tanto estamos pidiéndole al Señor, qué tanto estamos dejando trabajar, más bien trabajar a Él, que Él trabaje en nosotros, o realmente no hemos avanzado mucho con Él, ¿no? No, como dice acá, no ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. No hemos sido lo que hablábamos el sábado pasado, creo que estábamos hablando. No nos hemos sometido al poder transformador del Espíritu Santo que hablábamos el sábado pasado. Y nuestras vidas van a revelar eso, esa ausencia, esa falta de sometimiento, que es el que verdaderamente va a transformar nuestro carácter. ¿Alguien más tiene algo que comentar de este párrafo, hermanos? Antes de continuar. Bueno, vamos a continuar. El hermano Esteban nos colabora, por favor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Las verdades de la palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre. La conversión del alma por medio de la fe. No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. Son verdades que llegan al cielo y alcanzan la eternidad, y sin embargo su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. Bueno, aquí me llamó la atención el cambio de adentro hacia afuera, como dice al final del primer párrafo. Normalmente los cambios que hace el Señor Jesús es de esa forma, ¿no? Siempre es un principio de adentro hacia afuera, como la levadura. El enemigo hace al revés. Lo hace desde afuera para engañar al interior del corazón y pensar que estamos bien. Entonces él produce ese cambio externamente. Satanás no puede obrar cambios internos, solo lo puede hacer Jesús. Cambio, el enemigo hace esos cambios externos para engañarnos, pensarnos que estamos bien. Y me llamó mucho la atención en la última frase. Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de nuestra vida. Porque cuando hay pecado en nosotros, todo,
como decíamos en las diapositivas anteriores, la mente cambia, nuestros hábitos cambian, todo, las cosas grandes y las cosas pequeñas, cada cosita de nuestra vida va a cambiar. No solo las grandes, todo, todo, porque el Señor es muy detallista, muy detallista. Y también las pequeñas cosas van a ser cambiadas. Bueno, vamos a Amén. continuar. Amén, hermana Lucy. Eh, las escrituras es como el objeto de mención aquí de la hermana White. Y las escrituras es ese medio por el cual se transforma el carácter. Lo que pasa es que a veces no estudiamos la escritura con el anhelo del alma de cambiar, ¿me entienden? O sea, la estudiamos porque, no sé, me dijeron en la iglesia que todos los días hay que leer un versículo, o porque estudio la escuela sabática, pero no porque yo tenga un deseo, una necesidad del alma de cambiar, que yo esté aburrido de mi condición, de que esté exhausto de caer una y otra vez en los mismos pecados, en las mismas tentaciones. Cuando uno va con ese corazón humilde y le pide al Señor respuestas y sobre todo poder transformador a través de la escritura, uno lo recibe porque se enciende ese poder que está en las escrituras que Dios dejó por su palabra, pero lo único que lo enciende ese poder es la fe del lector. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso acá dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es un principio muy importante pedirle al Señor Jesús que nos dé sed en el alma por ir a su palabra. Y esa sed nos va a llevar a la palabra con las razones correctas y se va a poder encender ese poder para que obre en nosotros. Gracias. Amén. Sí. Amén, Algo, sí. algo también, ahorita voy a leer un poco de esa pureza que traje aquí, ya se los voy a leer, pero algo que me llamó la atención, que no había notado, dice, no ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. Siempre me lleva a recordar, sed pues perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. A veces pensamos que es demasiada la pureza y la santidad, es demasiado para nosotros la carga que se nos impone en la limpieza que el Señor quiere, el Señor Jesús hacer. Y es demasiado porque somos pecadores, nuestra vida no está bien. Pero si el Señor lo dice, es porque el poder viene es de Él, que mediante su palabra, como dice acá, mediante esas verdades que impregnan nuestra alma y nuestro corazón, es como Él va a trabajar y cómo se nos van a implantar esa pureza y esa santidad. Dice aquí en Sermones Escogidos, tomo 1, la página 42, párrafo 3, dice, no permitamos que el enemigo nos engañe. Ha llenado al mundo con sus herejías. Debemos afirmar nuestros pies sobre la palabra de Dios y entonces estaremos listos para colocarnos bajo los estatutos y mandatos del reino de la luz. Entonces entonaremos la canción de triunfo y redención en el reino de Dios, aunque tendremos que aprenderla primero aquí. Aquí. ¿Habita Jesús en nuestros corazones? Si lo está, hablaremos de Él, lo revelaremos en nuestra vida y carácter. Hablaremos de su poder y alabaremos a Dios en nuestros corazones. Un dulce espíritu de mansedumbre será manifestado y el yo será crucificado. Asimismo, la pureza y la santidad se pondrán de manifiesto en nuestro carácter. Como dice la hermana Helen White en muchos de sus escritos, es aquí, lo repite ella, es aquí donde Jesús, aquí en la tierra donde Jesús va a hacer eso, no arriba en el cielo. Es aquí donde se nos va a dar esa pureza y esa santidad
de la que habla aquí y va a estar en nuestra vida diaria. Vamos a continuar. Hermana Lucy, ¿nos puede colaborar? Recibida en el corazón, la levadura de la verdad regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, aviva las facultades de la mente y las energías del alma, aumenta la capacidad de sentir, de amar. El mundo considera como un misterio al hombre imbuido de este principio. El hombre egoísta y amador del dinero vive solo para conseguir las riquezas, los honores y los placeres de este mundo. Omite de sus cálculos el mundo eterno. Pero en el caso del seguidor de Cristo, estas cosas no lo absorberán todo. Por causa de Cristo trabajará y se negará a sí mismo para poder ayudar en la gran obra de salvar a las almas que se hallan sin Cristo y sin esperanza en el mundo. El mundo no puede comprender a un hombre tal porque él tiene en cuenta realidades eternas. El amor de Cristo con su poder redentor ha venido en su corazón. Este amor subyuga todo otro motivo y eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo. Me llama mucho la atención, primeramente, la levadura de la verdad regulará los deseos. Cuando recibamos eso en el corazón, se nos va a regular nuestros deseos. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque esto es físico y espiritual, son las dos cosas. Purificará los pensamientos, dulcificará la disposición, va a avivar las facultades de la mente, las energías del alma. Aumenta la capacidad de sentir y de amar, porque ahí sí se nos va a dar amor de lo alto, porque nosotros no sabemos amar. Y a mí me llama mucho la atención esto de la levadura. Y encontré un texto en el mismo libro Sermones Escogidos, en la página 188, párrafo 2. Quiero que le pongan mucha atención, es un párrafo pequeño, pero es increíble. Se parece mucho a lo que vimos en las semillas que implantamos en nuestra vida, que vimos hace unos sábados. Dice, ahora bien, deseamos ser guardados del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santifícalos en tu verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La obra de ustedes consiste en actuar correctamente en el mundo, como lo fue la labor redentora de Cristo. Él los envió al mundo. Ustedes deben ser la luz del mundo. Han de mostrar la diferencia entre el espíritu del cristianismo y el espíritu del mundo. Han de mostrar la influencia controladora del poder de Dios sobre el corazón humano. Que Dios nos ayude para que podamos ser santificados a través de la verdad, de la palabra, y que esa santificación tenga su influencia a fin de leudar a aquellos que están a nuestro alrededor. No con la levadura de la malicia, primera levadura del mal. No con la levadura de los celos. No con la levadura de sospechas malvadas, sean ciertas o no, sino con la levadura del Espíritu de Jesucristo, el enviado del cielo, el Espíritu Santo. Ojalá que ese Espíritu transforme nuestro corazón y nuestro carácter. Definitivamente necesitamos, hermanos, esa levadura de la verdad que se ha recibido en nuestro corazón para echar afuera de nuestra vida estas levaduras que están aquí, porque esas las tenemos. La levadura de la malicia, la de los celos, la de las sospechas malvadas. Tenemos esas semillas y tenemos esa levadura, pero tenemos la promesa que mediante su palabra se nos implantará en el corazón la levadura de la verdad que va a regular todo esto que nos dice acá. ¿Alguien le llamó la atención? ¿Algo más? La palabra que usa la hermana Joya ahí, regular. La levadura, la verdad, regulará los deseos.
Muchas veces dejamos, por decir algo, la carne, como por dar un ejemplo, ¿no? Pero cada quien lo aplica a un caso particular. Dejamos la carne, pero nuestro deseo sigue intacto por la carne. Es decir, luchamos solos por dejarla. La queremos dejar, la dejamos, pero exteriormente. Pero el olor nos llama la atención cuando mis familiares se comen el pedazo de carne, a mí me provoca. Ahí los deseos no están regulados y la levadura no ha hecho su efecto porque no hay levadura. El cambio es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando el cristiano pues acepta esto y dice, Señor, realmente yo dejé la carne, pero a mí me sigue gustando. Usted es honesto con el Señor Jesús. Él entonces va a empezar a tomar el control. Él toma el control en ese momento de su situación. Y es probable que el Señor le diga, vuelva a comer carne. Y vamos a trabajar en esto juntos. Ahí el Señor va a empezar a regular sus deseos. El Señor va a hacer cosas ahí que usted de pronto, digámoslo así, le podrán sonar muy locas, ¿no? Pero es el Señor el que tiene el control. Esa es la gran diferencia, queridos hermanos, no cuando nosotros solos queremos solucionar las cosas. Y ahí entra el enemigo a engañarnos. Entonces, es el Señor el que va a regular eso y el día que dejes la carne, volviendo al ejemplo, es porque realmente no te gusta y te vas a ver terrible a lo que es la carne, una carne muerta, ¿no? Entonces, ese es el asunto y mídete. Dile al Señor, pruébame, examíname. Con Él pruébate a ver realmente todo eso que haces, de todo eso que haces, qué porcentaje lo ha efectuado Jesús en ti y que realmente Jesús no ha estado presente. Gracias. Sí, muy importante hacer esos ejercicios con el Señor Jesús. Quiero compartirles acá un segundito que es que se me va a descargar esto. A ver si logro abrir un segundo. En este párrafo que me llamó mucho la atención a mí, por causa de Cristo, dice un segundo que es que se me cerró acá. Listo. Dice, por causa de Cristo trabajará y se negará a sí mismo para poder ayudar en la gran obra de salvar a las almas que se hallan sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Me llamó mucho la atención esto porque definitivamente nosotros pensamos a veces que trabajamos para Cristo, pero no nos gusta mucho negarnos a nosotros mismos. Y no sabemos, pensamos que sí lo estamos haciendo, pero no. El Señor nos muestra que definitivamente hay que morir al yo y hay que negarnos a sí mismos y es la única forma de ayudar a la obra, ¿no? Entonces voy a compartirles acá esto que está en el libro El Colportor Evangélico, que me llamó bastante la atención, que dice, hermano, ¿usted me puede colaborar para leerlo, por favor? Con gusto. Sinceridad de propósito. En la vida de Cristo, todo quedó subordinado a su obra, la gran obra de redención que vino a cumplir. Y este mismo celo, esta misma abnegación, este mismo sacrificio, esta misma sumisión a las exigencias de la palabra de Dios han de manifestarse en sus discípulos. Todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal anhelará
tener el privilegio de servir a Dios. Al considerar lo que el cielo ha hecho por él, su corazón se sentirá conmovido de un amor sin límites y de agradecida adoración. Ansiará manifestar su gratitud dedicando sus capacidades al servicio de Dios. Anhelará demostrar su amor por Cristo y por los hombres a quienes Cristo compró. Deseará pasar por pruebas, penalidades y sacrificios. El verdadero obrero de Dios trabajará lo mejor que pueda, porque así podrá glorificar a su Maestro. Ahora bien, para satisfacer las exigencias de Dios, se esforzará obrará bien para satisfacer las exigencias de Dios. Se esforzará por perfeccionar todas sus facultades. Cumplirá todos sus deberes como para Dios. Su único deseo será que Cristo reciba homenaje y servicio perfecto. Hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción dispuesto para uno u otro, para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de negarse a sí mismo y a sacrificarse por la causa del Redentor. Impresionante, ¿no? Ese ejemplo que nos muestra ahí y cómo no va a ser igual para todos, pero cómo el Señor pide que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. A ver que esto se enloqueció ya. Como para trabajar por su causa. ¿Y por qué? Porque Él mismo lo hizo. Él mismo se negó. Él como vino acá a la tierra, negándose a sí mismo. Dejó todo lo que tenía en el cielo por venir acá a ofrecernos la salvación. Este amor subyuga todo otro motivo y eleva a su poseedor por encima de la influencia corruptora del mundo. Ese amor de Cristo puede subyugar cualquier motivo que te esté presentando el enemigo para arrebatarte, pero no le debemos creer a él. Vamos a continuar. La hermana Lucy. Disculpa, hermanita Jessica. Sí. Hermana Jessica. Hay que tener mucho cuidado aquí porque el negarse a sí mismo a veces se lee como una obra que yo tenga que hacer. No es así. El negarse a sí mismo es fruto del trabajo de Cristo en el alma. Porque si no, quedamos como el monje que se niega a sí mismo. Ellos se niegan a sí mismos. De afuera para adentro. Exacto, ellos, digámoslo así, dejan de comer, le dan al otro, pero no es por que Cristo actúe en la vida de ellos, ¿sí? Para uno llegar a negarse a sí mismo, o sea, debe sentirlo de verdad, amor por el prójimo, por la obra de Cristo, pues el Señor Jesús tiene que limpiar de nuestra inmundicia primero. Conforme Él va limpiando, el negarse a sí mismo va siendo un fruto, porque Él pondrá ese principio en el corazón. De lo contrario, va a ser un negarse a sí mismo de forma egoísta o bajo cualquier otro principio, pero no el de Cristo. Entonces hay que tener en cuenta porque cuando uno lee esto desconectado de lo que ya hemos leído anteriormente, uno tiende a pensar que soy yo el que debo sacrificarme, subyugarme, negarme a mí mismo. No, eso no se puede hacer genuinamente si no es Cristo el que obra primero. Eso era lo que quería aportar. Sí, muy importante no desligarlo de lo que hemos visto, que el Señor trabaja de adentro para afuera y son cosas que ni nos vamos a dar cuenta, supongo yo. No nos va a afectar como si de pronto nos afectaría si nosotros mismos lo hacemos. Y no va a rendir fruto, porque cuando hacemos nuestras propias obras, cuando decimos voy a negarme esto por a causa de la obra,
Ni siquiera te lo mandó Dios, empezando por ahí. A veces el Señor no te va a pedir ciertas cosas, a veces el Señor te va a pedir ciertas cosas, pero es Él el que las hace, el que las pide. Cuando uno mismo lo hace, eso de nada sirve, realmente. De nada sirve, eso sí, tienes toda la razón. Ahora sí vamos a continuar, hermana Lucy. Sí, señora. La palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. La levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, deseo de primacía. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable, no depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. El yo no lucha para ser reconocido, no ama a otros porque ellos lo aman a él y le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posesión comprada por Cristo. Sus motivos, sus palabras o acciones son malentendidas o falseadas. No se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo y sin embargo lleno de esperanza y siempre confía en la misericordia y el amor de Dios. Me perdonan que aquí yo subrayé casi todo, pero este párrafo fue uno de los que más me impresionó. Por ese yo, ¿no? Al que tenemos que morir. Dice, el yo no lucha para ser reconocido, el reconocimiento. Nosotros no debemos amar porque nos aman, porque Cristo, si nosotros queremos imitar a Cristo, Cristo nos enseña que a Él nadie lo amó, casi nadie lo amó realmente. Antes lo rechazaron, lo vituperaron, pero Él amó sin que lo amaran a Él. No ama a otros porque ellos lo aman a Él y le agradan. No debemos amar por eso, porque aprecian nuestros méritos, lo que hacemos, sino porque somos una posesión comprada por Cristo Jesús. Nuestros motivos, palabras o acciones muchas veces han sido y serán malentendidas o falseadas. ¿Y qué debemos hacer? No ofendernos, sino proseguir por el camino. Y el Señor es el que dice, habla esto o calla y sigue. Que se queden con el malentendido o se queden pensando lo que quieran pensar. Es amable, considerado. Debemos ser humildes en la opinión que tenemos de nosotros mismos, porque gracias a que no lo somos es que aún no sabemos nuestra condición y es lo que impide también eso. Pero, sin embargo, lleno de esperanza por la limpieza que el Señor nos puede dar, por todo lo que Él desea darnos para nuestra salvación, para nuestro carácter, y siempre confiando nosotros en la misericordia y el amor de Dios. Porque muchas veces cuando el Señor se fija en nosotros o cuando nos toca pasar por algo, se nos olvida la misericordia y el amor de Dios. Así como a veces pensamos que solo Dios es misericordia y amor y se nos olvida la justicia, muchas veces también se nos olvida la misericordia y el amor de Dios. Entonces, este párrafo me llamó. Y acá la levadura de la verdad no va a producir un espíritu de rivalidad, de ambición, de deseo de ser los primeros y los únicos. No, no somos los primeros ni los únicos. El Señor va a alistar mucha gente, muchos profetas, muchos dones. Mejor dicho, no nos imaginamos lo que el Señor está haciendo. Bueno, vamos a continuar. El hermano Esteban nos colabora. Por favor. Terminamos aquí. Bueno. El apóstol nos exhorta, conforme es santo aquel que os ha llamado, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito,
Habéis de ser santos porque yo soy santo. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostradas por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia. Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda escrita allí. Se revela la dulce paz del cielo. Se expresan allí una bondad habitual, un amor más que humano. Estos son frutos, ¿no? Después de que la levadura ha sido implantada en el corazón, ha hecho su obra, el Espíritu Santo con Cristo. Esto es como el resultado. Cuando leamos sed santos porque yo soy santo, esa es una promesa. Que mire que ahí dice habéis de ser santos. Ahí no dice debes ser santo. ¿Si notas la diferencia? Si dijera debes ser santo porque yo soy santo, entonces es un requisito que tú solo debes cumplir. Pero aquí es una promesa, algo que va a ocurrir como fruto de la obra de Cristo en tu corazón si tú lo dejas trabajar. Y esa promesa dice, habéis de ser santos, porque yo soy santo. Muchas veces a veces nos confundimos con estas frases porque las entendemos mal, ¿sí? Las entendemos como un requisito que yo debo cumplir con mis fuerzas. Pero no es así. Esto es para que miremos a lo que podemos llegar a ser. No pienses que porque eres cortés, eso lo hizo Cristo. Probablemente eres cortés por una fachada que tienes en tu vida, que el enemigo te ha enseñado a construir. ¿Sí? No pienses que porque tienes palabras bondadosas y alentadoras, provienen de Cristo. Tú tienes que preguntarle a Cristo. ¿Será que esos frutos que manifiesto, que pienso que tengo, provienen de ti, de tu acción en mi vida? ¿O simplemente es una fachada que he creado durante años para meditar? Gracias. Es impresionante y bien importante lo que tú dices, porque definitivamente a veces, a mí me ha pasado y me lo mostró esa semana el Señor. No todas las veces, a veces sí, la cortesía viene, Él la da, pero me mostró que muchas veces con las personas o en ciertas situaciones yo soy cortés es porque soy hipócrita. Muchas veces el Señor me mostró, y es terrible, hermanos, porque uno no se da cuenta, no, no, no se pone a pensar uno, hace ratico estaba hablando algo de esa persona, así sea en intimidad con el Señor, o en la almohada, o con el esposo, o la amiga, o el que sea, con el perro. Tienes rabia con esa persona, no te parece esto o lo otro, tienes ciertas cosas que van creciendo, pero siempre que te encuentras con ella eres cortés. Sí, obviamente no hay que llegar con una cara y hay que llegar, mejor dicho, terribles, aunque tengas algo contra la persona. Pero ¿cómo podemos llegar a ser a un nivel hipócritas que no se trata de sonreír y mostrar algo que no es? Tampoco se trata de ser ogro, pero hay una cortesía que ahí no va porque se vuelve en hipocresía, hermanos. El Señor me mostró eso y es bien terrible porque en muchas ocasiones yo he sido así. He mostrado de más una sonrisa o demasiada cortesía cuando eso era Eso era puesto por el enemigo, es algo un hábito que creó en mí que no está bien, porque si yo tengo algo contra mi hermano o yo hablé
o estoy trabajando con el Señor de eso, o hubo una injusticia de Él hacia mí, o hay algo que no me gusta, sea quien sea la culpa, eso no importa. A veces podemos llegar a ser hipócritas y mostrar sonrisas de más y hacer, mejor dicho, esto y lo otro con esa persona. Y eso es una cortesía que no viene del Señor. Quisiera aportar algo. Sí. Referente a lo que están hablando. Sí, muchas cosas. En este caso lo que están hablando de la bondad, del amor. Nos enseña el enemigo, pero no todo lo enseña él. Muchas cosas, porque hay que tener cuidado, viene en nosotros. Y entonces también a veces desviamos de lo que nosotros realmente, el pecado que hay en mí. Y entonces a veces desviamos y buscamos, ya no buscamos un culpable humano, sino que buscamos un culpable, en este caso Satanás. Y sí, la mayoría de cosas, digamos, de mis comportamientos y el que yo hago, pues tiene que ver él, pero también es porque hay un asidero o hay algo en el cual él puede trabajar en mí. Entonces, muchas veces cuando alguien tiene como esa bondad o muestra una fachada o todo eso, es porque quizás en alguno de los casos hay una autoestima baja y necesita hacerse notar de una o de otra manera y quizás ha visto que de esa manera llama la atención. Estoy poniendo un ejemplo porque hay muchas cosas. Entonces, hermanos, siempre que el enemigo nos ataca es porque hay algo en nosotros. Eso sí, es nuestra condición caída, nuestra naturaleza, y todo eso en la intimidad con Jesús es cuando Él empieza a uno como a mostrarle para empezar a limpiarlo. Gracias. Amén. Un segundo que creo que es importante apoyar lo que ha dicho la hermana Elcida. Y vamos a hacerlo, se me ocurre un ejemplo personal. Voy a compartirlo con la ayuda del Señor. Como a veces nosotros, sí, desviamos el asunto todo a que es culpa de Satanás, ¿no? Pero es que él no puede trabajar sin que yo tenga algo en el corazón. Si uno está limpio, él no puede trabajar con uno. Este es un caso que a mí me sucedió. Con una persona muy querida a mí, muy cercana, y comencé a sentir cierta molestia con esa persona, con algunos comentarios. Me incomodaba. Y entonces yo no se lo manifesté al Señor, sino que eso que uno se lo guarda, ¿no, hermanos? Cuando uno a veces está escuchando a alguien y empieza a sentir molestia por ciertas cosas que dice la persona o comentarios, pero usted no lo expresa, usted se queda con eso ahí. Y un día que me reuní con esa persona, sentí en mi mente un pensamiento. El pensamiento era, no la soporto. Porque volvió a hacer esa misma comentario que en verdad no la soporto. Pero ya la cuestión se fue como agrandando, ¿me entienden? Y yo dije, no, eso tengo que hablarlo con el Señor. Pero se me olvidó. O no le di la suficiente importancia. Pasaron los días. La persona es una mujer. Pasaron los días. Y entonces tengo un sueño. Y el enemigo me ataca con esa persona, con esa mujer. Y en ese sueño tengo sexo con esa mujer. De una forma ordinaria. Y cuando me despierto alarmado, ¿no? Me despierto mal, preocupado. Y entonces
la vocecita en el corazón que me dice, tú tienes algo con ella y no lo has solucionado conmigo. Espíritu Santo. Y enseguida voy a orar con el Señor me recuerda. ¿Te molesta estos comentarios de esa persona? No me lo has traído al altar, no me lo has contado. Y eso se está convirtiendo como en una especie de odio, de resentimiento. Y por eso el enemigo te ataca con ella. Ven, hermanos, cómo es que funcionan, digamos, las cosas en este aspecto. Y claro, uno no quiere cometer adulterio ni fornicación ni siquiera en sueños. Pero en el corazón hay cosas, hermanos, sobre todo nosotros los hombres, que encubrimos o que no le damos la debida importancia. Y ahí se vienen a desarrollar esas cosas que a veces se quedan en sueños, pueden llegar a ser realidad. Porque Satanás sabe lo que tienes en el corazón contra esas personas. Y mira hacia dónde te puede llevar. Bendito sea el Señor, que Él con ese ejemplo me enseñó, me mostró lo que dice la hermana Elcira. El enemigo no puede trabajar si en mi corazón no hay nada. O sea, si mi corazón tiene una inmundicia, el enemigo la conoce, la sabe y la va a usar a su favor. Y bendito sea el Señor que en oración, pues, quedé muy afligido, el Espíritu Santo me aflige y puedo confesar, puedo hablar con el Señor, le digo, tengo esto con esta persona, tengo este sentimiento. Y luego de que el Espíritu Santo me convence que es grave esto, de que eso son las cosas más importantes que uno no debe dejar pasar, siento alivio y siento paz. Y el Señor me pone un mensaje para decirle a esa persona. Y le digo ese mensaje y esa persona le llega como decimos en Colombia, como anillo al dedo. O sea, el Señor cuadró todo de una forma impresionante porque esa persona también está orando. Y eso que puso el Señor en mi corazón fue como un instrumento que Dios usó para contestarle a esa persona una oración o confirmarle de alguna forma. Es una experiencia para que ustedes puedan tomar lo que si han tenido algo similar o para que veamos de una forma práctica y cotidiana lo que Jesús quiere decirnos, de que nos examinemos con Él. Gracias. Amén.